Buenas, ¿cómo están? Feliz semana para todos, feliz lunes de aprendizajes. Ay, a ver si prendí este. Ay, encima estoy congestionada. No se quiere ir esta congestión, no la encuentro, porque nos pasa a veces que por más que sepamos mucho, la emoción está tan escondida que no la encontramos. Pero bueno, lo dejo, que me siga indicando el síntoma hacia dónde vamos con los aprendizajes. Esto es lo más importante cuando uno tiene un síntoma, aceptar que está sucediendo, no resistirlo. Bueno, continuar, ¿no? Con buena energía en el síntoma, si no uno se puede desterrar a estar muy enfermo, y ay, porque estoy congestionado, o a seguir la vida mientras observamos qué pasa con el síntoma, y para qué se presenta, se va, vuelve, observar más las situaciones repetitivas, eso es lo importante. Así que bueno, se había ido, pero lo que vengo detectando es que tiene que ver con los vientos. Por eso ando también con el cuellito tapado, las cervicales, los vientos de esta época, de agosto y septiembre. Pero bueno, son limpieza, entonces también tiene que ver con qué limpio, las ideas. Y bueno, están haciendo su acción, hay que limpiar todo eso, hay que desapegar, entonces hay que permitirlo también. Por eso es importante permitir los síntomas, dejarlos que se manifiesten y hasta que vamos encontrando a qué están respondiendo. Ahí se empiezan a sumar, mis queridas. Hola Elena, ¿cómo estás? Bueno, no había un tema propuesto porque en verdad pensé, digo, he propuesto tanto, hace tanto que venimos haciendo los lunes de aprendizaje, que para no ser repetitiva dije, voy a poner y que me digan qué es lo que más están necesitando o qué les gustaría, ¿sí? Porque por mí fuera pongo temas que a lo mejor no son los del interés de ustedes. Hola corazón. Y bueno, ahí vamos. Compartiendo, me interesa más que puedan ir resolviendo, saben que ese es el objetivo. Estoy muy feliz con los 3 días de taller que tuvimos, fue impresionante. Las mujeres que se sumaron, un grupo maravilloso se armó, 3 días intensivos. Y divinas todas pudieron resolver y eso fue mi mayor satisfacción, demostrarles que en 3 días podemos encontrar alguna estrategia para ir observando nuestros síntomas. De hecho, el primer día ya hubo resultados. Una de las mujeres, siempre acá está Lucía, dolor de espalda, y lo resolvió en el primer día cuando empezó a tomar conciencia de para qué lo tenía. Acá está Lucía, nos puede decir si volvió o no, pero ya tiene las herramientas de qué hacer. Fue maravilloso el grupo, entre ellas también coincidieron mucho y bueno, fuimos aprendiendo. Y yo la satisfacción de saber que sí, que podía armar, así que este va a ser todos los meses, lo voy a hacer repetitivo, el que se quiere ir sumando, muy accesible, este tenía un super precio por lanzamiento. Bien, Lucía, dice, sigo sin dolor. Y el disfrute más grande es esto, cuando la persona, el eureka de la persona, wow, no lo puedo creer. ¿Sí? Entonces, genial. Porque es posible, es posible. Un súper testimonio el mío. Genial, Lucy. De que esto funciona, ¿verdad? Como el de las otras chicas también fueron haciendo sus propios procesos, un proceso profundo, pero vamos empezando a saber cómo conversar con nuestro cuerpo, con nuestros síntomas, a aceptarlos, a saber que no es como tomarme un remedio y calmarlo, sino que es ir a lo profundo y sanarlo, para que si se manifiesta tengamos las herramientas de comprender qué es lo que tengo que cambiar. Y si se dejan manifestar, mucho mejor, porque es algo que venía siendo repetitivo hacía mucho, no me daba cuenta, lo dejo de hacer y ya está. Se sana, el cuerpo vuelve a su homeostasis, a su estado natural de equilibrio. Eso es parte de la biología. Y hoy en día tenemos muchas herramientas. Otro taller muy profundo es el de ADN. Ya estaré proponiendo también fechas. Bueno, acá también a las chicas que les gustó, les proponía que se sumen a la formación si quieren, para que vean profundamente, porque hay mucho detrás de poder llegar a esta metodología. Y bueno, mientras más conocemos, y para eso tenemos que usar la mente, no para estar pensando en pasado, sino para nuevos aprendizajes, más fácil también es tomar conciencia y comunicarle eso al cuerpo.
Aparte es una formación que nos permite ir haciendo un paso a paso y limpiando todo, haciendo una purificación completa de todos nuestros estados karmáticos. Entonces, bueno, ahora en octubre también voy a hacer nuevamente los 3 días y el 22 empezaríamos la formación para aquellos que les gusta hacerla en grupo. De igual, en la manera que accedes, en el momento que accedes tenés toda la formación a disposición. Pero si después quieren sumarse al grupo, bienvenido sea. Vamos a armar el grupo a partir del 22 de octubre. Pero voy a volver a hacer antes los 3 días estos de taller, que, bueno, para pulir un poco y también invitar más gente y seguir colaborando con la sanación. Y con esto que realmente yo me sentí gratamente al compartirlo, muy grato, y las devoluciones maravillosas de las chicas. Así que bueno, ahí vamos. Con mucho movimiento, la semana pasada tenía mucho movimiento y esta sigue igual. Septiembre vienen los cambios increíbles a niveles energéticos y los van a sentir en su vida. Mucho movimiento y no darnos tiempo, y esto está bueno, a pegarnos a las cosas, darnos cuenta que los cambios son continuos, ¿sí? Así que animarnos a esto. Bueno, voy a empezar con las preguntas. Esto les decía, tantos temas, al final digo, ¿qué les propongo? Y no, bueno, mejor que me propongan ellos de qué quieren que profundicemos, en qué quieren que hablemos. Surgieron unos temas muy bonitos. Les he juntado algunas preguntas que tenían que ver con lo mismo. Por supuesto, el dinero. Esto de hablar del dinero. El dinero es una energía. Las preguntas son: bloqueos con el dinero, no logro tener mi casa, y otra muy buena: ¿cómo se expresan los problemas con el dinero a través de nuestro cuerpo? ¿Qué síntomas nos provocan? Así que voy a empezar por este tema maravilloso del dinero. Si nosotros lo vemos como un problema, al dinero va a ser un problema. No hay otra. Hola Angie. Hola Nancy. Acá vienen mis acompañantes de siempre, de los lunes. El dinero es una energía. A mí fue, o es, puedo decir, uno a veces dice, y si me falta una lección, no voy a decir que lo tengo superado. No me gusta dar por sentado nada, pero sí no tengo la misma relación que tenía antes con el dinero. Y eso es a través de, por supuesto, trabajarlo mucho. No saben la cantidad de talleres, cantidad de congresos, porque hasta me he sumado a congresos de 3 días de hablar de la energía del dinero, la abundancia, la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque para mí, dejar el trabajo fijo, por ejemplo, que lo hice en su momento, para ser emprendedora, en manera holística, pero emprendedora, porque en algún lado esto todavía hay que encajarlo en la Matrix, era un enorme desafío. Entonces, trabajé mucho. Yo sabía que lo único que me podría hacer volver atrás, cosa que no quería, de dejar un trabajo fijo, porque el que tenía en ese momento era muy bueno. Entonces, para salir de ahí, irme a otro lado, no era mi idea. Si salía de ahí era para ser justamente más libre, independiente, y tener 24/7 el tiempo para compartir esto que amo hacer, y que ya, gracias a ese trabajo, pude capacitarme, y gracias a ese trabajo también pude darme cuenta que no quería más eso, que quería otra cosa. Entonces trabajé muchísimo el dinero. De hecho, creé talleres. Tengo un taller del dinero que también ya se los voy a proponer porque es uno que siempre viene bien. He visto los arquetipos del dinero. Les digo, un congreso donde 3 días hablando distintas miradas de distintos profesionales. Me sumé a ese, lo hice completo. No sé, la cantidad de cosas que hice para trabajar el dinero, porque era una energía que necesitaba trascender, o al menos comprender, y que eso no afectara a mi emocional, porque el conflicto con el dinero que afecta a nuestro cuerpo emocional. Entonces, cuando uno trabaja las emociones, sabemos que hay que llegar a tener neutras las emociones, o que sería lo ideal. Entonces uno ya es más un observador, y no todo me lo hacen, ni me pasa, ni es injusto conmigo, sino que es parte de algo, de un aprendizaje, de una experiencia. Entonces el dinero fue un gran desafío, trascender esta energía. Por lo tanto, la tengo así. Es un tema que me apasiona, aparte, porque poder ayudar a resolver eso, las personas, y van a ver, porque después les voy a enumerar, ahí los puse, cómo afectan en distintos órganos, de acuerdo a cómo uno lo viva. Ya saben que la biodecodificación, los síntomas, como le llamamos,
influyen en el órgano que tiene que ver de la manera en que yo miro la vida, ¿sí? Si le tengo miedo a morir de hambre, si lo veo desde un lugar de enojo, me va a tomar otro órgano. Depende si me frustra, depende cómo me emocione el dinero a mí, es el órgano que va a afectar, ¿sí? Tenemos que comprender que es un gran desafío el dinero, un gran obstáculo, como son los sentidos, como son las emociones, que es todo lo que hay que trascender para seguir evolucionando. O transitar y trascender. Primero transitémoslo, reconozcámoslo, sepamos de dónde viene, para qué, cuál es su función, cuál es el objetivo. Usémoslo para lo que realmente corresponde, porque después también vamos a hablar de un tema de emoción muy interesante que plantearon. Entonces, ¿cómo me emociona a mí el dinero? ¿Cuál es la emoción que me surge cuando siento un conflicto de dinero? Acá la señora me pregunta, bloqueos con el dinero, no puedo tener mi casa. Fíjense que la preocupación de no tener dinero es por no tener una casa, que realmente es un tema material. Pero la pregunta sería, ¿para qué quiero una casa? ¿Qué casa quiero? ¿Qué dinero necesitaría? ¿O cuánto me creo merecedora de tener una casa? Porque son dos cosas diferentes. Y a veces pongo como excusa el dinero. Pero tengo que ver para qué quiero una casa yo y cómo la querría. Porque a lo mejor no necesito dinero. Y esto me lo ha comprobadísimo por el universo de ver miles de casos en que la persona tiene su espacio, pero no esta creencia de que sí o sí tenemos que ser propietarios de la casa. Hay muchas casas en el universo. Yo creo que sobran para la cantidad de personas, solo que hay una gran parte que se avivó, hizo muchas casas para alquilar al otro. Entonces, si yo tengo un prejuicio de decir, no quiero alquilar y quiero mi casa propia, toda la vida voy a tener un conflicto de casa, porque no estoy aceptando la posibilidad que tengo ahora, ¿sí? Entonces tengo que primero trabajar, para mí son dos cosas diferentes, el dinero y el para qué lo quiero. Porque eso para qué lo quiero, a lo mejor no me siento merecedora de eso, como en este caso propuesto, la casa. Entonces la excusa es el dinero, no el problema, el dinero, sino la excusa. Porque yo estoy queriendo que el universo me dé algo de una manera determinada que quizás no está previsto en mi plan del alma. Entonces estoy queriendo forzar y vivo en forzar una energía que no va a estar dada para mí porque de antemano elegí vivirlo de otra manera. Quizás en una vida anterior tuve muchas casas, pero nunca tuve amor. Ahora tengo amor, o me siento más amada, o busco el amor a través de vivir con otros, porque no tener una casa a veces genera dependencias emocionales, y entonces mientras no tenga la casa, voy a seguir estando con alguien porque no me animo a estar solo. No sé, como posibilidades, ¿no? Recuerden que a mí me ponen una preguntita, pero de ahí se abren montones de temas, ¿sí? Yo les voy a dar en general lo que ustedes van a ir viendo que les resuena y van a ir pudiendo resolver lo suyo. Pero posibilidades hay un montón. De por qué este problema de no tener dinero, y esa es la excusa perfecta, entonces me estoy privando de casi todo, ¿no? De muchas cosas. Pero es porque no hay autovalía, no hay amor propio, no hay una creencia o hay muchas creencias que a mí me prohíben ver esto. Yo los otros días, en los 3 días estos de saber el mensaje de mi síntoma, les propuse que el dinero es un síntoma, es un gran síntoma de cómo nos enfermamos y nuestra emocionalidad. Que una de las chicas me decían que, nunca lo había visto, que el dinero es un síntoma. Sí, es un síntoma de cómo estoy, sobre todo si es un conflicto. Ahora sí, miren, igual, si a mí me da igual el dinero, no me importa, es un síntoma, porque no puede no importarte, porque es parte de lo que hay que gestionar como adultos humanos, emocionales, el dinero. Porque si a mí no me importa, entonces no me hago cargo de que tengo que generarlo y que tengo que ser autosuficiente. Tiene un montón de aristas con las que nosotros podemos ver que el dinero influye en nuestra vida, pero que también se puede trascender. Cuando uno verdaderamente pone el foco en el propósito del alma, en la tarea que hoy hay que hacer más allá del dinero, más allá de los deseos, más allá de la materia, el dinero empieza a dejar de ser un conflicto
y convivimos con él como el mejor amigo. ¿Mm? Y como consecuencia de lo que en verdad vine a hacer. Entonces empieza a ser parte de lo que hay y no la parte de todo lo que hay. ¿Sí? Es como que cambiamos la mirada al mundo. O sea, si el dinero me imposibilita todo y yo creo que es imposibilitante, voy a vivir imposibilitado, limitado. Ahora si yo digo, ok, con o sin dinero voy a hacer lo que me gusta, voy a hacer lo que quiero más que lo que me gusta, o escucho mi corazón y me dejo guiar por él, tocamos lo que es la abundancia o prosperidad, ¿sí? Las palabras, le podemos buscar las interpretaciones que queramos, por eso se las nombro a todas, porque vamos a ir al fondo, no a la superficie de cómo lo vamos a llamar. Entonces empiezo a tocar con la prosperidad y la abundancia que tiene que ver con el ser, no con el hacer ni el tener, y se abre la abundancia por añadidura, porque no hay otra manera. Entonces cuando uno empieza a vivir desde lo que realmente debe vivir, comprender quién realmente es, y esto vamos a profundizar un poco más en la siguiente pregunta, porque tiene que ver también con esto, y van a ver como una cosa, aunque la hagan distintas personas y me opinen distintas, el vivo lo arma la energía, no lo armo yo, pero van coincidiendo. O sea, saben que soy una entregada a lo que es. Y al aquí y ahora, de esto hay que hablar y de esto tiene que suceder. A veces propongo porque me viene. Y ahora no me venía nada, dije, que propongan las personas. Y se armó solo un tema tras otro, totalmente complementarios. Porque también somos complementarios. Y es otra gran cosa, pero esto es cuando ya empezamos a ver más allá de mi pupo, por así decirlo. Que hay algo más grande, por lo cual no me tengo que preocupar ni por mi pupo. ¿Sí? Entonces, estos bloqueos del dinero tienen que ver con cuánto, y siempre le digo esta frase tan clara, porque de todos los cursos que hice, de todo lo que trabajé el dinero, de toda la energía, porque para mí, tener dinero en la cuenta, un buen día. No tenerlo, mal día. Empecé a generar, a tener siempre. Y la emoción no se iba, había un miedo. Y estaba pensando siempre en generar en función del dinero. Y no arrancaba. ¿Por qué no? Tenía que dejar de lado el dinero y generar en función de mi propósito de vida, que es compartir mi mensaje. Entonces pasó a segundo plano automáticamente el dinero. Y por ende, nos falta. Es que en realidad nunca me faltó, porque siempre he sido muy generativa. Y lo que decíamos en la vieja conciencia, he sido muy laburadora, laburaba como negra, como quien dice, pobre, fea la comparación, pero para que nos entendamos, laburaba mucho, soy Tauro, era ponerme la ojera, laburar, hacer dinero, hacer dinero, tener todos los placeres, el placer se paga con dinero, eran mis creencias, y si quiero estar bien necesito dinero, y todo eso hubo que limpiar, purificar, desapegar de todas esas creencias. Entonces es mucho, o no mucho, porque sería un juicio, pero a mí me implicó mucha tarea con respecto y mucha atención para poderlo trascender. Para hoy en día, que me da igual. No es que a lo mejor el estado de la cuenta cambió, que algunos días tenga y otros días no. No influye en mi emocionalidad. Estoy en paz igual, ¿sí? Entonces, hoy si hay, está bien. Y si no hay, tengo la plena confianza de que ya va a llegar o que justo lo que necesitaba hacer hoy. Es más, hago la práctica y reviso. Ah, claro, hoy digo que necesito dinero para hacer esto y esto, pero en realidad ni siquiera necesito hacerlo hoy y no necesito ni hacerlo. Es la mente que a veces quiere deseos que no son necesarios y que solo nos pierden del propósito. Entonces empecé a darme cuenta que el dinero fluía en proporción de cuánto yo fluía con mi propósito. Así de profundo. Pero la frase anterior que les iba a decir es que el dinero es proporcional a cuánto nos estemos amando. O sea, lo vamos a vivir en nuestra vida en proporción a cuánto nos estemos amando. Si me amo poco, mucho conflicto de dinero. Si me amo mucho, se acaba el conflicto de dinero. ¿Sí? Así bien polar como en el planeta que estamos, que también hay que trascender la polaridad, pero para ser claros. ¿Me amo? El dinero fluye. No me amo, el dinero es escaso. O sea, fíjense cómo tiene que ver con mi propia abundancia, mi propio amor propio, de cuánto me quiero,
Y recién estamos saliendo de una energía masculina en que no conocíamos ni teníamos idea del amor propio. Entonces son todos nuevos aprendizajes. Y el dinero va a fluctuar como nuestros aprendizajes, ¿sí? Yo sé que con los aprendizajes, y por eso es lo que comparto, que a veces las palabras son limitantes, porque aprendizaje, cree que sabe todo. No, no es que sepa todo. Comparto lo que he ido aprendiendo y ustedes me compartirán lo suyo y será una sinergia nada más. Pero hay alguna manera que darle forma para que podamos compartirlo. Pero cada día sigo aprendiendo. Yo hoy hablaba justo con mi hijo, está acá, de vacaciones. Ya saben, estoy feliz por eso. Se me fue la idea. Hablábamos de esto de disfrutar de la vida, de no ponernos limitaciones y cómo es sentirse bien más allá de lo que sucede. Pero bueno, no era exactamente lo que estábamos hablando, se me fue la idea. Me pone muy feliz que esté mi hijo, ¿vieron? Ahí fluctúan las emociones. Porque siempre es bueno, ¿no? Esto de que va a ser el cumpleaños y decidan, elijan con 33 volver a festejarlo con mamá. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Nada, ¿no? Después del arduo trabajo que muchas veces cuento en los vivos que hemos hecho con mis hijos para llegar a esto. Realmente hemos transitado muchas experiencias. Entonces todo eso nos lleva hoy de decir, adultos emocionales podemos disfrutar, no hay reclamos, no hay conflicto, no hay nada, es elegir disfrutar juntos. ¡Wow! Eso es trascendencia, créanme. Es bienestar, es felicidad plena. ¿Me voy a hacer problema por el dinero? Pero comamos arroz, mi vida. Cubrámonos con lo que haya, pero estemos juntos disfrutando de estar juntos. Simplemente por eso. Luego, saben todos los desafíos que tiene un vínculo materno-filial, ¿no? Bien. Esto es cuando empezamos a vivir del propósito del alma, darnos cuenta que nuestras almas han hecho un acuerdo, tanto para mí como para él. Y bueno, uno los acompaña a crecer, pero después tienen que hacer su proceso. No va a alcanzar con lo que uno le dé. Todo eso tiene que ver con el dinero. Sí, Nan. Estábamos hablando de que si nos amamos el dinero fluye, pero había una idea exacta que se fue. Y si no nos amamos tanto, el dinero se clava. Así de simple. Se te ilumina la cara al hablar de tus hijos. Es hermoso verte, sí. Son mis compañeros de vida. Ellos son los que me han llevado a todos estos aprendizajes. ¿Sí? Entonces, y seguimos aprendiendo. Sabemos que el resto, mientras estemos acá encarnados, vamos a seguir aprendiendo. Y ahí vamos, sosteniéndonos en procesos que son difíciles para uno, pero bueno, hay que sostener de alguna manera, pero el otro lo tiene que hacer y hay que aceptar que lo haga como puede, no sé, tomando distancia o acercándose o como sea, de la mejor manera. Y no es sencillo, no dije que sea sencillo, pero es maravilloso saber que contamos para hacerlo juntos. Bien, todo esto también tiene que ver con trascender el dinero, porque también hablábamos de la importancia que tenían para nosotros los regalos, cómo eso marcó el clan, porque nuestros ancestros nos regalaban para demostrar cariño. Y nosotros nos quedábamos cortos con el cariño, queríamos el abrazo, no el regalo. Entonces, todas esas cosas también, qué importante podernos cuenta que ahora un vínculo no depende del regalo que le hagas al otro, ni que se lo tenés que demostrar con un regalo, simplemente con estar y acompañar. Estar, nada más. Y es tan sencillo estar, ¿no? No necesitamos nada para estar. Entonces, es... Claro, Nancita, sí, ¿no? Que cuántos aprendizajes tenemos con los hijos. Ella me pone siempre, se lo agradezco a mi hijo. Totalmente, pero es mutuo. Le agradezco porque me agradezco. Me agradezco que poder haber ejercido este rol materno con él, y agradezco que él me haya elegido como madre y yo haberlo elegido como hijo, porque fue mutuo, aunque sea inconsciente hoy en día. Bueno, todos estos procesos nos llevan a amarnos más, a aceptarnos más, porque estoy cansada de escuchar madres que se sienten culpables por la relación con los hijos, porque creen que no dieron mucho, o porque el hijo está enojado, o porque tomó distancia, porque decidió ser un ser humano, lejos de las madres que hemos sido muy tóxicas, otro de los temas que hablábamos, pero a lo que hoy en día le ponemos ese adjetivo, pero era lo que se podía.
la manipulación. Y bueno, en ese momento eran las herramientas para la supervivencia. ¿Cómo vamos a juzgar? Ahora lo único que podemos hacer es dejar de hacer eso, dejar de manipular, dejar de especular, tomar responsabilidad y comprometerme. Que no es porque mi clan fue. No, el clan tiene todo lo que yo necesito por las improntas propias de mi alma de lo que viene a aprender en este momento. Cuando yo estoy negado a todo eso y no me estoy amando, estábamos hablando de esto de aprender a amarnos también, ¿no? Ahora la energía se está dando para este nuevo desafío de aprender a amarnos ante todas las demás cosas. Cuando antes era ama a tu prójimo antes que a ti mismo. No, fue muy mal interpretado. Ama a tu prójimo igual que a ti mismo, o ámate para poder amar a tu prójimo. No hay otra manera. Entonces todo esto tiene que ver con el dinero. Fíjense en ustedes cómo los vínculos especiales, muchas veces lo vemos, y por generaciones, ¿no? Esos casamientos acordados, todo influye en el campo mental de la mente, de la experiencia humana. O sea, todos esos pensamientos, esas formas pensamientos influyen. Entonces, las diferencias de clases, cómo se vivieron. Vale, yo me amo y el dinero se hace el loco. Capaz no te estés amando tanto. Porque el dinero no puede hacer nada que vos no veas en él. Entonces, cuanto más amamos, mejor va a ser mi relación con el dinero. Mientras más te ames y te pongas primero en la lista y te creas merecedora, en realidad nos merecemos todo lo que nos sucede. Porque si no me creo suficiente, y lo que me va a mostrar el mundo, justamente lo que me merezco, escasez. Pero si me creo merecedor, por el solo hecho de ser, el ser que soy, y que para vivir en este plano no necesito una casa, no necesito el dinero, no necesitamos nada, hay que partir de esa base. Entonces empieza el agradecimiento y el vivir desde la certeza que todo lo que hay me sobra, no hay carencia. Ese es el cambio de vereda, ¿sí? Porque si no, yo me amo. ¿En verdad me amo? Si estoy renegando con el dinero, no me estoy amando tanto. Si me estoy diciendo que no estoy generando suficiente, no me estoy amando tanto. Pero si es justo lo que puedo generar ahora, y es por algo, y para algo. Yo me doy cuenta que me distraía mucho el dinero. Bien taurina, imagínense. Gastar, salir a la Matrix. Aprendí, me llevó años aprender a verlo de otra manera, y que también hablábamos de gente que se acerca para mostrarme otra manera, a los cuales por supuesto en su momento criticaba, de ratones, porque yo era la de gastar. Y bueno, no, justamente esa persona venía a mostrarme cómo se hace para manejar de otra manera. Yo luego equilibro, no que tampoco me voy a ir al otro extremo, ¿sí? De no disfrutar, de solo laburar, ganar plata, guardarla por miedo, no. Eso tampoco funciona así. También hay que ver, acá me dice, vale, capaz tenga miedo al tenerlo y perderlo. ¿Será que traemos algo de los ancestros que tuvimos y perdimos? Sí, no solo de los ancestros, nuestros ancestros, porque es mi prima, han perdido hasta casas. Que esa experiencia también la viví, por eso la sé. Pero el miedo a la pérdida está el miedo a perder la vida, porque nosotros nos hemos encarnado muchas veces. Entonces hay que trascender y aceptar la vida tal y como es. ¿Sí? Entonces, a perderlo, ¿cómo lo perderíamos? ¿Sí? Fíjense en hoy, es virtual el dinero. Y esa idea a mí me fascina. De hecho, mucho de lo mío es todo virtual, así que efectivo manejo poco, claramente. Pero fíjense, el 4% en su momento cuando lo estudié, no sé si sigue siendo igual o capaz se me ocurre que ha bajado bastante, el 4% del total del dinero es efectivo circulante. Recuerden que también fui contable, o sea que de estos temas informática y contable, trabajé mucho con temas financieros, de manejar financieramente empresas. O sea, y siempre lo hacía muy bien para los otros. El problema, cómo lo hacía conmigo en casa, era la mejor contable para otros, y en casa un desastre mi contabilidad, porque tiene que ver con la emoción, con la energía, ¿no?
Y algo que también me decía a mí misma, ¿cómo puedo llevar muy bien la contabilidad de los otros y la mía ser un desastre? Pero que no se me escapaba un centavo, porque así es una buena contabilidad. La caja, cero, ni más ni menos. Los arqueos de caja, las conciliaciones bancarias, todo hacía a la perfección. Las rendiciones, que en uno de los trabajos había que hacer rendiciones, tenía el circuito tan bien armado, de hecho diseñé un sistema contable para una de las empresas, que lo usaban con un programador, yo lo diseñaba, él lo programaba y funcionaba a medida para la empresa, no se escapaba por ningún lado. Es más, también me acordaba hoy con mi hijo que 3 años me llevó a renegar porque no se daban cuenta que estaban haciendo una doble contabilidad, porque ponía, y no, que no era cierto, que yo estaba equivocada, que no podía ser. Sí, estás haciendo una doble OP, orden de pago de fondo, y estás contando 2 veces. No. Bueno, yo después renuncié, dejé ese trabajo, y a los años me dicen, che, al final cayeron en cuenta en dónde estaba la duplicación que vos tanto decías. Igual me dio satisfacción después de un montón de años que ya no trabajaba ahí. Pero en ese momento había sido álgida la pelea, porque yo quería tener razón. Es más, la tenía. Y no podía hacer que lo vieran. Pero bueno, todo eso es de mi vieja vida, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido, el mayor miedo es a la pérdida. Entonces hay que sanar, cuando vuelvo a lo que decía Vane, sanar el miedo a perder algo. Es imposible que perdamos algo si no tenemos nada o tenemos todo, veámoslo de donde querramos. Pero si soy un ser que vino a experimentarse, todo lo que hay acá está a mi alcance para experimentarme. Vine sin nada, ni un pañal traía encima, queridas mías. En los primeros años todo se me dio de los otros humanos. ¿Cómo no vamos a agradecer eso? Cualquier humano que se acercó a darme lo que haya sido. Recuerden, vinimos sin pañales siquiera, ¿sí? Hacernos encima. Y era lindo, y bueno, no sé, a lo mejor algún humano lo vivió. Gracias a Dios no lo experimentamos a eso, porque otro lo habrá experimentado y a alguien se le ocurrió. Y le hagamos un pañal, ¿no? Y le pongamos una ropita, que habrá sido, no sé, primero las lanas, las hojas, qué sé yo, no me acuerdo, no sé. Seguro que en alguna vida lo viví, pero no está en mi mente. Pero esa experiencia vivida por un humano hizo que hoy en día no fuéramos al otro exceso, de creer que si hay algo que no tengo, soy pobre, no soy suficiente, no me quiero, debería ser más, y nos fuimos al otro extremo. Entonces, volvamos a la base. Nací sin un pañal. Planto una semilla y la tierra me da la comida. ¿Hay algo más que necesite en este plano para experimentarme? No, todo lo demás es comodidad. Entonces no puedo más que estar agradecida. Pelear por una casa. Yo he hecho 2 casas edificadas en mi vida por estos conflictos que dice mi prima. Mi ancestro perdieron una casa por un conflicto con un hijo. El abuelo sería mi bisabuelo paterno, por un hermano de mi abuelo. Después la vivimos de nuevo a estar ahí con mi hija en una situación de perder de nuevo mi casa, que yo construí una en La Rioja. Cuando me vengo de La Rioja me vuelvo a la cumbre, construyo otra casa. De lo cual, hoy quiero otra casa. Hay un tema con las casas, pero diferente, lo vivo totalmente de diferentes maneras. Entonces, ahí uno se da cuenta, que yo hoy me doy cuenta que ni siquiera necesito una casa. Si estoy de paso, ¿cuántos años más me queda? Entonces, desde el lugar que lo miro hoy en día, porque en aquella época que hacía casa, era para dejárselas a mis hijos. Y hoy en día he visto tantas personas que tienen conflicto porque no saben qué hacer con las herencias, que vos decís, ¿cómo nos inventamos problemas? Si estamos de paso. Nuestro cuerpo es efímero, está de paso. El ser eterno que soy es el único eterno y puede vivir hasta sin este cuerpo. Imagínense si todo el resto no es abundancia. Pero está en cómo nosotros querramos tomar nuestra percepción, o escasez o abundancia. Y así vamos a vivir la vida y así nos vamos a amar o dejar de amar. Claro, ¿ves? Nancy dice, tengo una casa propia y la tengo en venta y quiero tenerla donde vivo. Bien, ¿y qué pasa entonces? Hay que soltar algo para venderla y quizás no tenga que tener casa, no lo sabemos. Yo me lo pregunto, o sea, como te lo pregunto, me lo pregunto. Digo,
Capaz esta indecisión si seguir viviendo acá, porque al fin y al cabo, una casa, en todos estos cursos veía esto también, ¿no? Que una casa es un gasto, no es una inversión. Que un auto, mucho más gasto que una casa, no es una inversión. Porque eso hay que sostenerlo. Entonces hay que generar más dinero. O sea, todo nos ata a la Matrix y a la materia. Entonces, si yo lo vivo de la escasez, y a lo mejor sería un conflicto tener una casa, o heredar una casa, que también lo he visto, cantidad de herencias trabadas, que no saben qué hacer, que tienen que pagarle los impuestos, que tienen que sostenerla, que después de un tiempo se cae. ¿Se dan cuenta cuánta energía ponemos en eso? Y no hemos venido a hacer eso. Hemos venido a cumplir nuestro propósito. Entonces cuesta porque está mal enfocada la energía. Cuando fluya, y mi energía fluya en función de lo que vine a hacer, hasta capaz tenga 10 casas y me va a dar lo mismo. ¿Sí? La idea es que se den cuenta que hay que soltar esa idea fija de cómo tienen que ser las cosas. Continúa Nancy, mi mamá siempre que ella me compraba algo seguido, me decía, ahora basta. Claro, ya es mucho, no te mereces más. Qué loco, ¿no? Esto bien tiene que ver con lo que estábamos hablando de los regalos. Gracias, prima, te extraño, bendecida seas. Sí, prima querida, también te extraño, pero vos siempre has decidido tu vida, acuérdate. Entonces, eso es abundancia, tenés todos los recursos, mi amor. Si no, tenés que generarlos con el dinero. Si no, capaz te echás y no haces más nada. Puede ser eso, me pone. Le he puesto mucha energía en mandarla. Bueno, ahora la energía cambiala. Agradecé que vivís en el lugar que querés, teniendo o no teniendo casa. Y que esa casa te pueda, no sé, hay que cambiarle la mirada a lo cuanto a la venta y para qué la quiero vender y que es la única manera de salir de la situación que estoy. No, puedo elegir dónde quiero vivir. Ahora la diferencia es a qué estoy dispuesto. ¿Sí? ¿Estoy dispuesto a vivir sin casa? ¿Estoy dispuesto a dormir donde me agarre la noche? ¿A ser realmente un habitante de este planeta? Porque si estoy directamente apuesto a esto, tengo que tener la confianza de que donde esté voy a tener dónde estar. Es como un destrabalengua, pero ¿somos capaces de llegar a ese punto? Y si hemos llegado hasta acá, tenemos 1.000.000 de recursos para que eso no nos pase. Entonces el dinero pasa totalmente a segundo plano. Si hago pasos, cosas, allá no voy a volver. Bueno, dejarlo ir realmente. Pero primero agradecer el lugar donde estoy, agradecerme que hice ese movimiento, que a pesar de tener una casa, pude dejarla e irme a vivir donde quisiera. Eso es un gran movimiento. Porque cuánta gente no se mueve, y que esto es lo que les decía, una casa me aferra a vivir siempre en el mismo lugar y me limita a conocer otros lugares, por ejemplo. No solo la casa, el trabajo fijo, el ganar dinero, y toda nuestra vida al final la gobierna el dinero y no elegimos nada. Soltemos la energía del dinero para que fluya. Aceptémoslo que va a ser como pacté, porque es parte del pacto de alma, a cómo iba a gestionarme en este plano. Si fui millonario en una vida anterior, capaz que pacté que en esta vida no voy a ser millonario. Porque en la de millonario nunca trabajé la parte interior. Y hoy en día todos tenemos que trabajar nuestro ser interior. Claro, me pone Nancy. Los órganos que pueden afectar y de acuerdo como vos te lo tomes, como le decía. Por ejemplo, acá lo he anotado. Los riñones y las vías urinarias, ¿sí? Si para mí lo relaciono con la supervivencia básica, no tengo lo suficiente para sobrevivir, tengo miedo de perderlo del todo, entonces ahí tenemos conflictos de riñones también, ¿no? Y vías urinarias, la cistitis, marcar el territorio. En el hombre a veces se confunde la próstata con esta parte de las vías urinarias, que está muy cerca del escroto, y lo confunden con eso y tiene más que ver con esta supervivencia que realmente con lo que tiene que ver una próstata. También produce, al tomar los riñones, dolores lumbares, cálculos en los riñones, cistitis recurrentes, cuando para mí es básico para la supervivencia y creo que no voy a poder. Plantéate una planta y esta idea se te acaba, porque vas a poder comer de lo que la tierra te da, una semilla, ¿sí? Ahora, si yo creo que para vivir bien tengo que vivir en un country, comer un montón de cosas a las que no estoy al alcance y siempre voy a sufrirlo. Que debería vivir como los que viven acá, o los que viven allá, o los que hacen esto, o los que hacen lo otro, y no.
vas a seguir en esa escasez, porque no viniste a hacer lo que hicieron otros. Tenés que reconciliarte con tu propio hecho de a qué viniste. Puede tomar el estómago y el aparato digestivo, la capacidad de digerir estas situaciones de falta de dinero. No puedo tragar esta deuda, no puedo digerir esta injusticia económica, que nunca me alcance, que nunca llegue a fin de mes, que laburo como una bestia y nunca llego a fin de mes. Es una creencia no llegar a fin de mes. Y se los aseguro, porque desde dejé de cobrar un sueldo, ya no me importa a fin de mes. Tengo que tener plata todos los días y generarla todos los días. O sea, se acabó el fin de mes, ¿no? Esto que globalizamos, pero lo podemos cambiar. ¿Por qué tenemos que seguir a la manada? Si hemos venido a ser diferentes, ¿no? Y lo hablaba la otra vez, tomé un remis cerca de fin de mes, digo, mucho trabajo, y no, usted vio que a fin de mes, los primeros días del mes, la gente hasta que no paga todas las deudas no toma remis. Ah, sí, hay cosas que me olvido, pero las hacía antes. Es verdad. O a fin de mes no podía tomarme un remis porque estaba llegando a fin de mes. Y ahora no, porque era un viaje que tenía que hacer. No me pregunté, ¿es fin de mes o no fin de mes? Nada, me voy en remis, hace frío, no me quiero... nada, no tenía ganas de caminar o lo que fuera en el momento, lo que sentí. Era tomarme el remis. Y bueno, hay uno que da en cuenta también de cómo ha cambiado la mirada. También podemos alquilar y si no nos gusta alquilar, otra sería más libre. Tal cual, alquilas otra. No te haces cargo del deterioro del edificio, que es muchísimo. Se gasta muchísimo para mantener una casa y a veces el que no tiene casa cree que es más fácil. Ah, bueno, pero no tenés el alquiler todos los días. Sí, mi amor, pero si tengo que poner la membrana, sale un montón. Y igual tengo la gotera y me hago cargo yo. No voy a ir a decirle al dueño, porque soy yo misma, que me tiene que arreglar el techo porque se gotea. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Lo importante es que nos salgamos de eso y agradezcamos lo que hay, ¿no? Claro, no me gusta este barrio, bueno, vivo 2 años, 3 años, ¿cuánto hice contrato? Y me voy a otro. Aparte yo les digo mucho a los más jóvenes todavía, lo más importante es la libertad. Y aunque alquiles una pieza y un baño, porque eso es lo que te alcanza, cuando empieces a tomar tus decisiones y sentirte libre, la energía va a subir tanto que vas a tener para alquilar la casa que quieras. Pero no esperes a tener la casa que quieres para recién liberarte, porque no va a suceder nunca, porque sucede exactamente al revés. Es la forma en que funciona el mundo, las leyes universales. Me encanta la casa donde vivo, aunque no es mía, tal cual. Y tu casa está en otro lado, no pasa nada. Muy Tauro, sí. Generamos nuestro ambiente. Y eso es re importante. El lugar donde habito, otra de las cosas, ¿no? Hay gente que alquila y no cuida la casa que alquila, mi amor, qué falta de respeto. El otro que hizo una casa, está bien, vos decís, bueno, para ganar dinero. Y sí tiene derecho, para eso la hizo. Pero vos no estás agradeciendo que estás viviendo en un techo que alguien más hizo y puso esfuerzo y energía y tenés un techo. ¿Cómo no lo vas a cuidar? Empiezan y nos quejamos, ¿no? Y que lo derivan a inmobiliarias que nos cobran un montón. Y sí, porque no supimos cuidar la casa de otro, porque es de otro. Ah, no, que se arregle el dueño. Ah, para eso le pago el alquiler. Mi amor, no estás dándote cuenta del beneficio. Entonces, hay toda una cuestión ahí entre alquilar, tener casa y todo lo demás que la hemos generado con nuestros pensamientos. Hay que cambiarlo. Y si el lugar importante es donde vivo y que esté mi energía plantada ahí y que yo sienta que es el mejor lugar en el que puedo estar ahora. No importa si es mío o no, pero arreglarlo, hacerlo. No es sencillo y no, pero si pienso que no lo tengo que hacer, menos energía le pongo. Que no es mi responsabilidad mantener el espacio donde vivo y menos lo voy a hacer. Y eso a mí me pasa muchas veces que me enojo porque hay que arreglar. ¿Quién la va a arreglar por mí? Nadie. Después tengo que gastar el doble porque me dejé estar, por capricho, de que no tendría que haber hecho, que no se tendría que haber roto. Sí, me genera gasto la casa, la tengo alquilada. Bueno, entonces agradecer que la pudiste alquilar y al menos sustentar los gastos. Y me pasa que está descuidada porque nadie lo va a valorar. Entonces no sostener una casa, la energía de una casa, mientras la tengo, sigo sosteniendo el motivo para el que fue creada y a lo mejor ya no me sirve. Una de las razones por ahí también de lo que yo hoy en día
siento que mi casa ya cumplió su función en la que habito ahora. ¿Por qué? Porque fue creada con una energía que hoy en día ya no está más en mi vida. Entonces tengo dos opciones, o quedarme a sostener la energía o elegir otra cosa. Igual, lo miro, lo siento, lo veo, pero no dejo que eso maneje mi emocionalidad. Sé que es un tema a resolver o que no, depende, pero que se me vaya mostrando. Pero no por eso dejo de hacer lo que vine a hacer, ¿sí? Mi tarea. Luego se resolverán, son asuntos aledaños, al margen de lo que en verdad, voy a poner en no interrumpir porque me aparecen todos. Entonces, está bueno empezar a pararnos en otro lado y soltar, porque hay algo, por ejemplo, el pensar, sí, me ocasiona gastos, sí, es estar con la energía en eso, tal cual los conceptos que mencionas. Así es, Nan. Bueno, buenísimo por las ideas que me vas dando, porque verdad a veces uno se olvida de todas las ideas que trae el sostener una casa, ¿no? Y creemos, los demás son beneficiados por tener una casa y yo no, pobre de mí, que no puedo comprarme una casa. No, al fin y al cabo todos tenemos un techo. Y fíjense que salvo que yo me quiera muy poco y no quiera hacerme cargo ni responsable de nada, paso una energía de mendigo, y está bien, no la critico, al contrario, me encantaría, porque ya no tenés que preocuparte de nada, pero no, obvio que no podría. La comodidad es demasiado, tendré que hacer demasiados desapegos para llegar a eso, pero al fin y al cabo, ¿quién no tiene un techo? ¿Quién no hay un humano que mire al otro? Digamos de los conocidos, no hablemos de casos extremos, hablemos de lo conocido alrededor, que es lo que tiene que ver más con nosotros. Al fin y al cabo siempre va a haber un lugar donde poner la cabeza. Y si no, es una experiencia que también tengo que vivir. Esto se los digo por haber tenido que pasar la experiencia de no tener dónde pasar la noche. Y apareció antes de que anochezca. Y pasé la noche y al otro día se resolvió todo. Pero tenía que ver con decisiones que iba tomando a lo largo de mi vida. Entonces, yo siempre digo, si pasé todo esto, ahora vivo en el paraíso. Y es verdad. Y es verdad. Uno no se da cuenta. Hay que empezar a valorar las decisiones, lo que uno fue haciendo, lo que uno fue decidiendo. Todo eso tiene que ver con el dinero. También puede atacar el hígado y la vesícula biliar. Cuando hay mucha rabia, frustración, sentido de injusticia también. Sentir que otros tienen más. Bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? Así que podemos tener problemas hepáticos, cálculos biliares, tensión del costado derecho, porque ahí está el hígado graso también, ¿sí? Porque es energía que necesito para vivir, miedo a la inanición, sería eso, a morir de hambre. El páncreas, relacionado con la dulzura y la abundancia, por lo tanto también con lo que hablamos de diabetes, ¿no? Siempre. También tiene una implicancia de dinero la diabetes, no crean que no. Asociada a la falta de alegría, a que la vida es un sacrificio, a no disfrutar de lo que tengo. Esto que hablaba, no disfrutar de que hoy tengo un techo, no importa si estoy juntando para alquiler y vivo para pagar el alquiler, pero es fundamental. No hay muchas más cosas que hacer, ¿sí? El corazón y el sistema circulatorio, que también vamos a ver porque me preguntaron de hipertensión, vinculado con la confianza y la fluidez, miedo a que el dinero no circule, que no alcance para todos, ¿sí? Un problema de circulación, sabemos que la sangre tiene que ver con la familia, bien. Y la columna vertebral, el ciático, totalmente resonante con el tema del dinero, si soy sostenido, si me sostienen, si sostengo, si tengo que sostener a muchos, es la seguridad material y el respaldo en la vida, por eso el ciático tiene mucho que ver con cuestiones relacionadas a las creencias con el dinero, porque estamos hablando de creencias, algo que trabajamos muchísimo el otro día en el taller y que les ayudó también a ver desde otro lugar la vida, ¿no? Bueno, eso más o menos. Seguramente hay algunos otros. Les doy generalidades, ya les he dicho. A cada persona le resuena de una manera especial. Y también tiene temas de comportamiento, ¿sí? No solamente a nivel físico, sino de comportamiento el tema del dinero. De ser más amoroso, menos amoroso. Bien. Si no hay ninguna pregunta. Hermoso y revelador el taller. También Nancy estuvo. Muy revelador. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ahora vamos al siguiente tema preguntado.
y que tiene mucho que ver también con esto, pero desde otro lugar. La persona me pide que hable de esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es esperar que algo sea de determinada manera. Por lo tanto, si vamos a lo físico o a lo emocional, ¿qué me va a dar? Ansiedad. Entonces, hay una diferencia clara que con esta nueva energía, la leí la otra vez y dije, sí, totalmente. Hace mucho, ¿no? Es tan grato escucharte. Gracias, Gaby. Hoy estás. ¿Qué pasó? Si no, ella está en la escuela. Sé que los ves a todos los vivos. Pero bueno, hoy pudiste estar, qué bueno. La esperanza está basada en la expectativa de algo. Y como yo siempre les digo, ¿no? La expectativa nunca se cumple. Entonces, no tiene sentido tenerla, porque además es a futuro. Si vivimos aquí y ahora, como es la propuesta, para estar bien, las expectativas no tienen sentido. ¿Por qué esperar que surja algo de una determinada manera? Que yo pueda tener dinero para comprar una casa. Eso es una expectativa, una esperanza que no sabemos si va a llegar o no, porque es a futuro. Entonces, hay que dejar, ¿no? Lo último que se pierde la esperanza. Saquen esa creencia de la vida, piérdanla ya. Dejen de esperar que algo suceda de la manera que ustedes creen que es la mejor, porque el universo tiene infinitas otras maneras de lo que es mejor para nosotros y simplemente nos tenemos que sumar para permitir que eso suceda. Hola, Clau. Entonces, vamos a transformar esperanza por fe. Me dirás, bueno, pero la fe también es crear en algo afuera. No, la fe es parte de tener confianza, ¿sí? La esperanza es expectativa, la fe es confianza. Confianza en algo más grande que lo sostiene todo. Y esto también aplica para lo que hablábamos anteriormente con respecto al dinero, a tener una casa, ¿sí? Qué hermoso, fe. La fe en mí mismo, que soy parte de la fuente, de la vida que me dio vida. Entonces tengo que confiar que en el proceso que estoy es exactamente donde tengo que estar en este momento. ¿Qué va a pasar mañana pasado? No lo sabemos. Lo único que es cierto es que vamos a estar en el lugar que tengamos que estar. Si es que existe futuro, nosotros lo percibimos así, entonces lo vamos a dar por válido. Pero todo un continuo aquí y ahora, un continuo presente. Entonces la esperanza puede crear mucha ansiedad porque es una expectativa sobre el futuro. La fe es la confianza de que todo es perfecto como es, ¿sí? No la fe ciega de que hay un Dios que nos va a salvar. No, eso es esperanza. Fe es la plena certeza de que hay algo más grande que lo sostiene todo, que hay leyes cósmicas que sostienen todo y que son tan perfectas que ninguna partícula va a estar en el lugar que no deba estar, ni viviendo la experiencia que no deba vivir. Si ya lo aprendió, si ya no lo necesita, es trasladada al lugar que es necesario. Esto tiene mucho que ver con los cambios que a veces la vida decimos, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Y por qué no cambiaste antes? Entonces te toca un accidente, la pérdida de un ser querido, pero era parte del aprendizaje. Entonces si lo vemos en ese lugar, lo agradecemos y vemos qué más hay que hacer con esto. Muy importante poder diferenciar. Así es, Clau. Me parece que ahora que veo, porque por ahí no las ubico cuando me hacen las preguntas, me doy cuenta, me parece que pusiste vos esperanza. Bueno, acá voy con el tema de la esperanza. Cambiar por fe. Que el fe es la confianza. Confianza. Confianza en mí mismo, confianza en la fuente, confianza en lo que es. La vida se viene manifestando hace millones de años, no la estamos inventando nosotros. Entonces, confiar en que va a salir como tenga que salir y que va a ser lo mejor para nosotros. Porque es totalmente loco, por así decirlo, pero cuando uno se entrega a eso, empieza a suceder exactamente lo que tiene que suceder y no dejamos de remar contra corriente porque estamos con una expectativa de que suceda otra cosa. Entonces, mi energía, en vez de estar fluyendo, está trabada por la expectativa. Por eso es bueno observar esta diferencia y por eso me encantó cuando vi. Porque es un tema que por ahí me olvido de proponer. O a lo mejor lo propuse y nada, no pasa nada. Hay que volverlo a reafirmar una y otra vez.
que perfecto. Bien, después me preguntaron por hipertensión. También tiene que ver con sangre, con familia. Y la hipertensión depende. Hay dos maneras de vivir la hipertensión o de que se manifiesta la hipertensión. Una es de manera que podemos llamar masculina, central, o femenina, que es periférica. En las masculinas, la persona lo manifiesta con las manos calientes, ¿sí? O las extremidades calientes, tiene siempre muy calentitas las manos, y es una persona, el tema de hipertensión es abrir o cerrar las puertitas, ¿sí? Del corazón, las aurículas, para que entre y salga sangre. Cuando hay conflicto en la entrada y salida de sangre, en abrir y cerrar las puertas, tiene que ver con alguien del clan sangre que queremos que esté o no esté en nuestra vida. En general, cuando está esta central, masculina, del cerebro masculino, no tiene que ver con el género, ¿sí? Sino en la flecha de Hammer es hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, un hemisferio femenino y el otro es masculino. De cómo vivo yo las cosas. Por más que sea mujer, lo puedo estar viviendo de una manera masculina porque lo que quiero es sacar a alguien de casa. Entonces, manos calientes, central, vivido de manera masculina, porque la energía masculina saca, acciona, la femenina no. Entonces, cuando tengo la periférica y esa se contrasta con tener siempre las manos frías, heladas las extremidades, es porque quiero que alguien no entre a mi casa o que alguien no se vaya de mi casa. Entonces, cierro las puertas. Esa es la diferencia entre la hipertensión. Entonces hay que ver cuál es el conflicto en el territorio, porque el corazón es territorio, lo que considero mío, y puede ser mi casa emocional, mi casa, las mujeres generalmente también lo vivimos mucho desde el útero, pero cuando estamos en menopausia o en pato hormonal, que es porque tomamos anticonceptivos o porque estamos tomando algún remedio que hace un PAT hormonal, estrógenos y testosteronas están equilibrados, lo vivimos de manera masculina. Entonces, cuando estamos en menopausia, un conflicto de territorio lo vamos a vivir desde las venas coronarias, no desde el útero. Y si tenemos una histerectomía, más todavía. ¿Va? El órgano que se va a resentir es el corazón y no el útero. Bien, eso con hipertensión. Así que dejar ir, soltar, no apegarnos, aceptar todo como es. Tiene mucho que ver con la aceptación. Luego me preguntan, esta también me gustó, bueno, vieron que me gustan todas, porque me permiten compartir mejor, desde lo que quieren y sienten. Me encanta este tema, dice. ¿Cómo diferenciar ansiedad de miedos? Muy claro. Los miedo es una emoción que nos ayuda a actuar, nos salva la vida. Podemos reaccionar de 3 maneras, atacando, haciéndonos los muertos o huyendo. Es bien biológico, bien animal, porque es una emoción y es visceral, el miedo, ¿sí? La ansiedad es un comportamiento, ¿sí? Y un comportamiento está dado por sostener una emoción con mis pensamientos, es a través de un sentimiento. Y por lo tanto, la ansiedad es un miedo a que suceda algo que no sucedió y capaz nunca suceda. Es estar en la expectativa del futuro. ¿Vieron cómo una cosa se relaciona con la otra? La ansiedad tiene que ver con las expectativas de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, de los grandes escenarios que me creo, de cosas que nunca van a pasar. O sea, había una época que también me daba cuenta de esto, ¿no? Y que es un poco el mecanismo del ansioso. Hay tantas cosas que van a suceder en mi cabeza que nunca sucedieron, todas las que hubo nunca sucedieron, ni van a suceder nunca, y ahí uno baja, es decir, ¿para qué hago toda esta energía? Tenemos que cuidar nuestra energía y toda esa creación de pensamiento en un futuro que es incierto, porque siempre lo va a ser, porque lo único real es aquí y ahora. Soltémosla, vamos aquí ahora, se acaban todas las enfermedades, todos los síntomas se acaban con ese sencillo acto de estar aquí y ahora. En caso que no pueda, está buena esta pregunta, me encantó, para que no tengamos todo mezclado como un matete, como no tenemos mezclado lo que es esperanza con fe, nos ayuda a discernir, a ser más claros y a ir por lo que queremos.
Entonces, también diferenciar entre ansiedad y miedo me ayuda a darme cuenta. Si viene un león, no me va a faltar la reacción para huir, atacarlo, pobrecito, o hacerme la muerta, ¿no? O en otros casos que hay animales, bueno, si ya está muerto, ¿para qué lo voy a matar? ¿No? En cualquier depredador. Cuando está el depredador, el miedo surge para que yo tome una acción. Si no me muevo, me muero. Por eso las emociones, todas, nos salvan la vida, pero duran entre 60 y 90 segundos. Lo hablamos extensísimo con las chicas y las trabajamos el viernes para que podamos comprender esta gran diferencia. Lo que crea nuestra mente y que puede decantar en una ansiedad o en una depresión, depende cómo lo veamos, porque siempre es estar fuera de aquí ahora. Ansiedad, futuro. Depresión, pasado. No quiero que me pase lo mismo, lo que pasó no es como quería, me va a volver a pasar. Entonces ahí vamos y venimos. Aquí ahora, equilibrio, cero enfermedad. Después me preguntaron por trochanteritis. Es una inflamación en el trochanter, que es el huesito. ¿Vieron la cadera donde se forma? Que tenemos la punta del fémur al costado. Esos huesitos que salen, yo me muestro acá, de la cadera, que suelen doler mucho. Es una inflamación en esa zona, en la parte blanda, ¿sí? Del trochanter, ¿sí? Cadera. Y la cadera tiene que ver justamente con el movimiento hacia adelante. Ya hemos hablado otra vez de la cadera, creo yo, y si no, también lo recordamos ahora. La cadera es cuando nos sentimos rendidos, o cuando una batalla se pierde, es cuando la cadera cede. Perdimos la guerra, ¿sí? Cuando hay una lucha. Se pierde la lucha cuando la cadera cede. La cadera también tiene que ver con los abusos, y a veces estamos abusando, porque fíjense que una lo tengo que leer porque trochanteritis se da muchas veces por la repetición del mismo movimiento. Se suele dar en deportistas o en personas que repiten todas veces el mismo movimiento y no se dan cuenta, y eso hace que se inflame, porque también hay una connotación de enojo. Siempre que hay inflamación hay enojo. Esa parte no me aclara si es importante acá la lateralidad, derecha o izquierda, ¿sí? Si es del lado derecho, tiene más que ver con mis pares, y si es del lado izquierdo, más mis proyectos o mis hijos, reales o simbólicos, que son los proyectos. Y en qué no estoy tomando una decisión para avanzar, podría ser la pregunta, el ejercicio, ver que eso que no me permito, ese movimiento que no me permito y que a su vez me enoja, para que se sane esta trochanteritis, este conflicto en la partecita de arriba del hueso de la cadera, para hablarlo en criollo. Acá al costado, ¿sí? Se me impide dormir para un lado, para el otro lado. Tiene muchísimo que podemos ver, pero realmente para decodificarlo hay que ver qué siente la persona que lo preguntó, ¿sí? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Hay otros síntomas, una bursis que se produce en el mismo sector, que es como una bolsita de agua. Es muy emocional eso. Hay que ver si también es parte de esto que te han diagnosticado. Bueno, no esforzarse, no hacer cosas repetitivas. Hay un comportamiento repetitivo, una y otra vez lo mismo, y hay que tomar una decisión y hacer otra cosa. El síntoma siempre nos dice que no es por ahí, que ahí hay que hacer un cambio. No sé cómo vamos de hora. Vamos más o menos. Voy llegando. Y la última fue falta de aire. Bueno, ¿en qué momentos habría que preguntarse? Es imposible que nos falte el aire. Imagínense, tenemos todo el aire del planeta disponible para respirar. Entonces, ¿qué pasa cuando me falta el aire? A veces nos da una sensación, por ejemplo, el asma. Da una sensación de falta de aire y en realidad no. Es sobrecarga en el pulmón de aire. Entonces es más importante que la persona respire y saque. Pero la persona vive la sensación de falta. ¿Qué situación me asfixia? ¿Quién me asfixia? La falta de aire suele ser con mandatos que me quedaron grabados o que yo sigo reforzando de lo que mamá decía o mamá hacía. Entonces la falta de aire suele estar
con esto de no puedo tomar la vida por cuenta propia. En las constelaciones decimos hay que tomar la vida. Tomar la vida es hacerme cargo, mamá, lo tuyo ya fue suficiente, lo bueno, lo malo, lo que quiera, fue suficiente, dejo de juzgarlo, trabajo el vínculo materno y me siento liberado, pero la falta de aire es falta de libertad y siento que eso me lleva a la muerte, porque los pulmones tienen que ver con miedo a morir, y a lo mejor es un miedo a morir y no haber hecho lo que quería, tiene mucho, entonces siempre por ahí, falta de aire cuando hago tal cosa, falta de aire desde que me pasó tal cosa, entonces buscar desde ese lugar, ¿no? Qué bueno, mujeres, no sé si quedó todo respondido, son todas las que anoté. Si tienen alguna otra pregunta, acá me encanta su participación. Gracias, Nan, ha participado un montón. Gracias, Vane, todas por estar ahí, bancar esta horita maravillosa para seguir compartiendo, donde me permiten hacer mi tarea. Vamos a hacer esto y que a todos les llegue el mensaje que tengo para dar. A algunos les resonará, a otros no, pero me permiten hacerlo. Así que bueno, gracias y bendecida tarde para todos. Y nos encontramos el próximo lunes para más aprendizajes. Así que ámense, no se distraigan, es el remedio a todo lo que nos sucede. El amor propio. Abrazo grande de almas.